Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 95. Salmo 95. Ahí estamos. Bueno, dice así la palabra de Dios. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, porque Dios es el Señor y Rey, grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa, en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Bueno, este salmo puede ser que haya sido escrito para ser leído en la fiesta de los tabernáculos, no es seguro, pero por lo que dice en cuanto al desierto, en la fiesta de los tabernáculos se hacían una especie de cabaña y recordaban lo que Dios había hecho en el desierto y era un motivo para ser agradecidos y para alabar a Dios. Probablemente puede ser que haya sido escrito con ese motivo. También por lo que dice ahí en el verso 3, se habla de estar en su presencia, probablemente tiene que ver con la adoración en el templo. Y la referencia también que nos da en el versículo 3, que nos habla de Dios como Rey, es un salmo que se llama Salmos de Realeza, que una de las cosas que se hace es exaltar a Dios como Rey, exaltar al Rey, a Dios. Y eso es lo que nos enseña este salmo. Podemos decir de esta manera, que es lo que vamos a ver hoy. Dios es el Rey, motivo por el cual debe o merece la adoración de su pueblo. Dios es el Rey, motivo por el cual merece la adoración de su pueblo. Después, a medida que vayamos avanzando ya hacia el final, vamos a por ahí completar con los puntos que vemos esta idea. Pero Dios es el Rey, motivo por el cual merece la adoración. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿de qué manera adoramos a Dios? Sabemos que tenemos que adorar a Dios. Lo vemos a lo largo de la Biblia. Fuimos creados para adorar a Dios. Y este salmo es una invitación a adorar a Dios. El pueblo de Dios, digo porque son los redimidos los que entienden que tienen que adorar a Dios. El que está perdido todavía no sabe. Cuando está perdido está adorando otras cosas y los tenemos que ir a buscar, como vimos la semana pasada. Pero cuando pertenecemos a su pueblo, tenemos que adorar a Dios, sabemos que tenemos que adorar a Dios. Obviamente que es un salmo que tiene que ver con Israel, pero vamos a ver qué aplica a nosotros. Lo vamos a explicar en ese contexto, tiene que ver con Israel, pero obviamente aplica a nosotros porque nosotros también somos llamados a adorar a Dios. Nosotros somos su pueblo, la iglesia, el pueblo de Dios. Pero otra vez la pregunta, ¿de qué manera adoramos a Dios? ¿Cómo debían hacerlo ellos? ¿Sí? ¿Cómo? Y en base a eso podemos hacer una pregunta para, a medida que vayamos explicando, examinarnos. ¿Cómo vinimos nosotros a adorar a Dios hoy? ¿Cómo está nuestro corazón para adorar a Dios? Y a medida que vayamos avanzando,
nos examinamos y, bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer en base a el Salmo nos vaya respondiendo esta pregunta. Y preguntamos de qué manera, cómo debemos adorar a Dios, porque no es de cualquier manera. Allá en Levíticos 10 tenemos el ejemplo de que Dios literalmente despliega su ira y mata a 2 personas que intentaron adorar a su manera. ¿Se acuerdan? Nadab y Abiú. Dios había dado claras instrucciones de cómo él debía ser adorado. Y mientras, y en el capítulo anterior, en el capítulo 9, Dios se agrada de lo que están haciendo y de la adoración, pero en el capítulo 10, Nadab y Abiú ya lo quisieron hacer a su manera. Y Dios quiere enseñar algo. Y Dios literalmente mata a estos 2 hombres, demostrando y dejando una enseñanza de que no se adora a Dios como a cada uno le parece. Él nos dejó en su palabra y nos muestra cómo hacerlo. Pensando en Nadab y Abiú, entiendo que el pueblo estaba adorando anteriormente, lo estaba haciendo bien, Dios se agradaba, pero cuando pecaron se interrumpió lo que estaban haciendo bien, siempre es así. Adán y Eva adoraban a Dios, se interrumpió con el pecado, de la misma manera, siempre es así. Siempre el pecado lo arruina todo. Y nosotros sabemos que Dios no solo sacó a Israel de Egipto, no solo lo sacó a Israel de Egipto para darle libertad nada más y para tener una relación con ellos, sino también para que Israel le adore a Dios. Dios buscó a Israel, lo sacó de Egipto, comenzó una relación y la idea de Dios, el propósito de Dios, que Israel, no nosotros, Israel, pero aplica a nosotros, porque somos la iglesia y tenemos el mismo propósito, adorar a Dios. Por ejemplo, en Éxodo 7:16, Dios habla por medio de Moisés y le dice estas palabras a Faraón. El Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Esa palabra servir puede traducirse a adorar también en el original. Deja salir a mi pueblo para que me sirva, para que me adore en el desierto. Entonces Dios los quiere sacar, hacerlo su pueblo, comenzar una relación y que el pueblo adore a Dios, disfrute de Dios. En Deuteronomio capítulo 26, verso 8 dice, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído hasta este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y algunos versículos, pero todos sabemos que Dios saca a Israel con el propósito de que Israel ahora le adore a Dios. Entonces Dios inicia esta relación. Dios inicia esta relación. Pensando en nosotros en iglesia para aplicarlo. ¿Sí? Dios también inicia una relación con nosotros. La Biblia dice en Romanos 3 que no buscábamos a Dios. No hay quien busque a Dios. Nosotros no buscábamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cada uno de nosotros fuimos encontrados por Él. Y entonces nosotros aprendemos a partir de ese momento cómo tenemos que adorar a Dios. La Biblia nos dice ahí en Juan capítulo 4, Jesús hablando con la samaritana, dice que Dios el Padre busca verdaderos adoradores, que adoren ¿qué? En espíritu, internamente y en verdad, conforme a su instrucción, conforme a la verdad que Él nos dejó, no como a mí me parece, conforme a su verdad, en espíritu, internamente, no solo externamente, internamente. Lo que digo con la boca viene del corazón y conforme a las Escrituras. Entonces Israel en aquel momento se preguntaba, ¿para qué existimos? Una respuesta correcta hubiese sido para adorar a Dios, para eso existimos. Y es muy amplia y profunda, ¿no? Pero para adorar a Dios. Si nosotros nos preguntamos, ¿para qué existimos? La respuesta es para adorar a Dios. Para eso existimos. Para adorar a Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, dice lo siguiente, porque nosotros somos la verdadera circuncisión,
que adoramos en espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la esperanza en la carne. Nosotros somos la verdadera circuncisión, hablando de que el corazón fue circuncidado y que ahora adoramos en el Espíritu de Dios. El Espíritu nos ayuda a adorar internamente, dice Pablo. ¿Sí? Mostrando una vez más que una marca distintiva de un creyente es que adora a Dios. Que adora a Dios. Que es un estilo de vida. Que no es solamente cuando nos juntamos y cantamos. La alabanza es parte de la adoración. La adoración es un estilo de vida. Adoramos en la semana a Dios y nos reunimos para adorar junto como congregación. Bien, veamos entonces o repitamos lo que vamos a ver. Dios es el Rey, motivo por el cual Él merece la adoración de su pueblo. ¿De qué manera adoramos a Dios? Entonces el verso 1 al 5 nos dice que adoramos a Dios o adorás a Dios para hacerlo personal cuando alabás con gozo. Adorás a Dios cuando alabás con gozo. Tenemos que adorarle. ¿Cómo? Adorás a Dios cuando lo alabás con gozo. Verso 1 al 5. Adorás a Dios cuando te rendís totalmente. Verso 6 al 7a. Y adorás a Dios cuando obedeces inmediatamente. Verso 7b al final. Entonces, sabemos por estos pasajes cómo tenemos que hacer, cómo tenían que hacer ellos, qué era lo que tenían que hacer para estar adorando correctamente y qué es o de qué manera nosotros adoramos a Dios, como Él espera que lo adoremos. Entonces, en primer lugar, adorás a Dios cuando le alabás o cuando alabás con gozo, verso 1 al 5. Pero veamos el verso 1, comienza diciendo, venid, cantemos con gozo al Señor, ¿ven? Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Noten que es un llamado congregacional, habla de cantemos, aclamemos, vengamos, aclamémosle. Pero en el punto que yo estoy compartiendo, adorás a Dios cuando alabás. Lo hago de manera personal porque porque es así. Cada uno de nosotros es responsable de estar en sintonía con lo que Dios pide y cuando nos juntamos lo hacemos congregacionalmente. Pero si ninguno de nosotros se alinea con lo que Dios quiere, cuando nos juntamos congregacionalmente estamos en cualquier lado. Como iglesia, entonces, el Señor podemos decir que nos dispersa en la semana y somos adoradores. Y cuando nos juntamos el domingo, nos juntamos para adorar a Dios. Dice ahí, venid, es un mandato para ellos. Es un imperativo esto, venid. Y luego dice, cantemos, aclamemos, dos expresiones paralelas que expresan alegría, que expresan júbilo. Estas dos palabras. Es más, estas dos palabras, leyéndola en el original, ya dan la idea de que es un cantar y un aclamar con gozo, con alegría. Eso, el gozo, la palabra gozo y alegría no está en el original, la agrega la traducción para tratar de darnos la idea de lo que dice esa palabra. Pero cuando ellos leían es cantar con gozo, cantar con alegría. Un comentario dice, un grito de alegría en el Antiguo Testamento indica a menudo una respuesta a la victoria de Yahvé o de Jehová, el guerrero divino. O sea, como que pensar en la victoria que Dios daba, o que Dios dio, o que daba, era un estallido, imagínense ustedes. No sé, imagínense estar afuera de un estadio y termina el partido y ganó el equipo y el estadio estalla. Y uno escucha de afuera, ¿qué fue lo que pasó? Ganó tal equipo. Imagínense lo que habrá sido cantar con gozo, con alegría y que los demás miren. No estaban cantando por el gol de un equipo, sino al Dios, como vamos a ver ahora, al Dios del universo, al Dios que estamos alabando. Y dice, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Es un gozo que se expresa verbalmente. Entonces acá ya básicamente en esto que estamos mirando aprendemos que adoramos a Dios cuando lo alabamos con gozo y con alegría. Dijimos al principio, ¿cómo vino usted? ¿Cómo está alabando a Dios? Ya acá tenemos un principio para ver
y aprender que alabamos a Dios cuando lo hacemos con gozo, cuando lo hacemos con alegría. ¿A quién? Al Señor, dice ahí. Esa palabra Señor es el autoexistente, es el nombre con el que se presentó a Moisés, ¿se acuerdan? Yo soy, que habla de que Él es el autoexistente, el que no tiene ni principio ni fin. Entonces cuando nosotros por ahí lo leemos y lo pasamos rápido, pero cuando ellos escuchaban ese nombre, pensaban en el contexto de ellos. El autoexistente, el que no tiene principio ni fin, y me imagino que su mente iba allá cuando estaban en esclavitud en Egipto, ante el soberano de aquel tiempo, humanamente hablando, pero luego Moisés viene en nombre de Él, que no tiene ni principio ni fin. Cuando uno entiende que Dios no tiene ni principio ni fin, Faraón se hace bien chiquitito. Y luego dice a la roca de nuestra salvación. Es de manera metafórica, Dios no es una roca, obviamente. A la roca de nuestra salvación, lo cual está comunicando fortaleza, está comunicando confianza. Y otra vez, a la roca de nuestra salvación nos lleva a pensar a ellos en la protección, en el cuidado de Dios a lo largo de todo el tiempo que ellos transitaron, en el desierto y después del desierto. La roca de nuestra salvación, cómo Dios nos protegió. Imagínense si esto se escribió después, imagino que sí, del libro de Esther, probablemente. Ellos están pensando, ellos en su mente podrían pensar en cómo Dios se presentó, Dios les demostró que tenía un pacto con ellos, Dios los sacó de Egipto, Dios los cuidó, los protegió, no les faltó nada. Cuando parecía que todos iban a morir, Dios soberanamente hace lo que tiene que hacer y el pueblo sigue adelante y ellos están ahí y seguimos, un pueblo insignificante somos, pero acá estamos, no porque somos nosotros fuertes, sino porque Dios es nuestra roca. Dios es la roca de nuestra salvación. Imagínense pensar en esas verdades. Su protección, entonces, Él es la roca de nuestra salvación, su protección impulsaba al pueblo a adorar a Dios. Yo me imagino pensar en que Dios nos cuidó, nos protegió, y pensar en eso tenía que provocar gozo, alegría en su corazón y se expresaba de manera verbal. La emoción, podemos decir, proviene de pensar en Dios y su favor. ¿Sí? O sea, acá tenemos otro principio también. Pensar, reflexionar, tener estos actos divinos, ¿sí? Si bien fueron para con Israel, ahora vamos a pensar un poquito para nosotros, también vemos que ese Dios es nuestro Dios. Y pensar y reflexionar en los actos divinos, en la persona de Dios y en el favor de Dios para con Israel, no podía dejar el corazón de ellos de la misma manera, como tampoco puede dejar el corazón nuestro de la misma manera. La mente judía debía pensar en el gran Dios que los redimió, en el que proveyó para todas sus necesidades, el que no dejó que le falte comida, el que proveyó el maná, el que proveyó el agua, el que los cuidó una y otra vez, aun cuando los ejércitos eran más grandes que ellos, Dios continuó cuidándolos a ellos. Entonces pensar, reflexionar, tenía que producir gozo, inevitablemente. Si no producía gozo, algo mal, algo no estaba bien en el corazón. Entonces el gozo profundo, podemos decir, viene o se evidencia por la palabra de Dios que nos cautiva con sus verdades. ¿Está bien? Podemos decir, llevar Colosenses 3:16 y pensar en ellos. Si la palabra de Cristo, la palabra de Dios moraba en ellos, si ellos pensaban y habitaban en ellos y se quedaba con ellos, y ellos reflexionaban en el Dios que hasta ese momento se había revelado y los había protegido y los había cuidado, eso iba a producir en ellos un canto con gozo. De la misma manera es para nosotros. Cuando pensamos, cuando reflexionamos en la palabra de Dios, nuestro corazón arde. ¿Qué dijeron los discípulos cuando iban camino a Maús? Y el Señor les abrió las Escrituras y le comenzó a mostrar por el Antiguo Testamento
que el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Cuando Jesús desaparece, ellos hacen un comentario y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Cuando nos exponía las Escrituras. Cuando Pablo está terminando Romanos capítulo 11, la parte doctrinal, Pablo queda diciendo, cuán insondables, ¿no? Dice, inescrutables son sus caminos y sus juicios. Y alaba la sabiduría, la riqueza, el conocimiento de Dios. Como que queda, wow, asombrado de lo que Dios es. Después de escribir, pensar y meditar, explota de gozo. ¿Por qué? Porque su corazón está cautivado por las verdades bíblicas, por la enseñanza de Dios. Entonces, ¿queremos, hermanos, ser una iglesia que adora a Dios con gozo y con alegría? Espero que sí. ¿Queremos ser? Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Eso no lo podemos inventar, es sobrenatural. Yo no puedo estar así y pasarme la mano y decir, voy a tener gozo y tengo gozo. O decir, quiero tener gozo. No es así. Yo no lo puedo producir. Es más, el Nuevo Testamento me dice que es fruto del Espíritu, es sobrenatural. Pero sí yo puedo hacer algo para que Dios se encargue de tener gozo. Ahí en Gálatas 5:22, cuando dice el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, etcétera, etcétera. Antes dice, andad en el Espíritu. Entonces, cuando yo ando en el Espíritu, vivo conforme a la palabra de Dios, en obediencia, se va a manifestar ese gozo. Entonces, cuando yo permito que la palabra de Dios cautive mi corazón, y esa es mi responsabilidad, el Espíritu Santo, el autor de la Escritura, que vive en mí, en algún momento va a aparecer ese gozo en mi vida. Pero no viene sin meditar, sin reflexionar, sin pensar en la palabra de Dios. Dios usa su palabra. Otra vez, queremos ser una iglesia que adore a Dios con gozo y con alegría. Necesitamos conocer al Dios de las Escrituras. Necesitamos meditar en el Dios de las Escrituras. Dice Gruden, ya lo dije la semana pasada, una definición de adoración, es la actividad de glorificar a Dios con nuestras voces y corazones en su presencia. En la Biblia, la adoración es la respuesta debida de las criaturas racionales ante la revelación que hace Dios de sí mismo. Racionales, que estoy pensando en lo que Dios hizo, cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa en mi favor. Y eso me va a producir gozo. Dice el verso 2, también vengamos ante su presencia, decía que puede ser llegar al templo, con acción de gracia, de manera que no solo gozo, júbilo, sino también dice con acción de gracia. Y obviamente pensar en todos los favores que tuvieron de Dios, la misericordia, la bondad, la fidelidad, la provisión, todo lo que ellos experimentaron de Dios, tenían que venir con acción de gracia, tenían motivos para tener gozo, tenían motivos para ser agradecidos. Dios los sacó de Egipto con poder, tenían motivos para ser agradecidos. Pensemos en nosotros. ¿Tenemos motivos nosotros para alabar a Dios con gozo? Dice solamente un versículo, Efesios 1:3, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ya hay motivos para tener gozo. En Efesios 2, 2 del 1 al 3 dice que estábamos muertos, espiritualmente muertos, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe del aire, o sea, Satanás. Éramos esclavos de Satanás, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos, no reaccionábamos y Dios nos resucita y ahora somos hijos de Dios. ¿Tenemos motivos para tener gozo, para ser agradecidos? Solamente por citar algunas porciones de la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando era un pecador, Cristo murió por mí. Yo me pongo a pensar, cada uno sabe lo que es. Yo sé lo que soy, usted sabe lo que es. Y murió por mí. Cristo
El Hijo de Dios se humanó cuando yo le daba la espalda y quiso morir por mí y pagar mi deuda, mi infierno. Y resucitar al tercer día para darme salvación cuando yo crea, cuando me arrepiente y crea, y así fue. Y me dio vida eterna. Yo no lo merecía. Y pensar y meditar en eso, inevitablemente tiene que producir gozo, alegría, gratitud. Entonces nos preguntamos, cuando no tengo gozo, no tengo alegría, cuando no tengo gratitud, no estoy reflexionando, no estoy pensando, no estoy meditando en el Evangelio, en lo que Dios hizo para mí. ¿Alabamos con gozo entonces? La pregunta es, ¿por qué no alabamos con gozo? Sí, la respuesta es no. ¿Somos agradecidos? Y si la respuesta es no, tal vez somos ingratos, ¿sí? No, porque no meditamos en todo lo que tenemos en Cristo. Y porque cuando pensamos en lo que tenemos, aunque teóricamente sabemos que no lo merecemos, tal vez en lo profundo de nuestro corazón creemos que lo merecemos. Y que sí, me tenía que salvar. ¿Cómo no me va a salvar? Y sí, obviamente. Uno es agradecido cuando lo que recibe entiende que no lo merece. Ahí uno es agradecido. Si yo creo que lo merezco, no voy a ser agradecido. Entonces, si usted no es agradecido, es porque está creyendo que lo merece. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo allá en 1 Corintios 4:7. ¿Qué tienes? Nada, todo lo que tienes fue recibido. Todo. Entonces tenemos que dar gracias por todo. Y más pensando en la salvación, en lo que Dios hizo por nosotros, en cómo Él nos conduce, cómo Él guía nuestras vidas. Cómo cuando parecían puertas cerradas de repente se abren y Dios sigue siendo fiel y comenzó una obra y la está perfeccionando. Y alguno de ustedes tal vez hoy está atravesando un momento y parece que la puerta se está cerrando y hay que confiar y Dios va a mostrar y después uno dice, wow, Dios fue fiel otra vez más. Me está llevando, me está guiando, está cumpliendo lo que Él dijo, me está formando a Cristo en mi vida. Está permitiendo situaciones. Pero siempre Dios está trabajando para mi bien. Esto de la ingratitud comenzó ya en Génesis 3, cuando el ingrato Satanás no estuvo conforme con ser una simple criatura, con ser una criatura de Dios y tener el privilegio de estar ahí. Fue ingrato y bueno, ustedes saben, fue expulsado del cielo y después trajo la misma tentación al hombre y a la mujer. Ustedes merecen más. Ustedes tienen que ser independientes. Dios no le dio todo lo que merecen. Y sacó la vista de Dios y la depositó en ellos, y cuando ellos pecaron, dejaron de adorar a Dios y se convirtieron en ingratos. Y esa es una marca de los incrédulos, la ingratitud. Dice en Romanos 1:21, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud es una marca de los incrédulos. Observe verso 3 al verso 5, da las razones de por qué Dios debe ser alabado. Y dice ahí, porque Dios grande es el Señor, porque Él es Rey, dice después. Y después va a hablar de que Él es el Creador, de que Él es el sustentador. Básicamente eso es lo que dice verso 3 al verso 5. Entonces alabemos a Dios con alegría, al único Dios, al que es roca de nuestra salvación. Y después comienza a decir a Dios, al único Dios, al Señor, al que gobierna, al Rey, al soberano, al que nos creó, va a decir también. Ahí básicamente parece estar diciendo, Dios es el único Dios grande, Él es el Señor. Dios grande y Rey apunta a que Él es soberano, que Él reina. Alabemos entonces al que está reinando, al que está en el trono. ¿Se acuerdan Isaías? Cuando ve a Isaías, tiene esa visión y ve a Dios sentado en su trono, había muerto un gran rey humano. Cuando parecía que todo se iba a desestabilizar y qué va a pasar con nosotros, murió un gran rey, miró al cielo y Dios permanecía en el trono, Él es el que reina. No se le escapó de la mano
que haya muerto este rey. Él sigue reinando. Él es el que gobierna. Y dice Dios grande, rey, y dice ahí en el versículo 3, grande sobre todos los dioses, o sea, sobre todos los dioses. No hay Dios con minúscula que sea como Él. O sea, nadie puede inventar. O Dios es más grande que todos los dioses inventados, mejor dicho. Que el hombre inventa, que lo hace a su imagen y que lo adora. Entonces, por su condición de rey, sobre todo, el Señor es digno de ser alabado. Eso es lo que vemos ahí. Verso 3 nos habla de que Él es el que gobierna, Él es el rey. Verso 4 y verso 5 nos muestra que Él es el creador, suyo es el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra firme. Él es el sustentador, no solo creó todo, sino que Él lo sustenta, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Y por ahí esto tiene más sentido para el pueblo de Israel, porque en el pensamiento de aquel tiempo se consideraba el mar como un poder malévolo, ¿sí? Pero acá está diciendo que Dios creó el mar. Dios lo creó, el mar. Y los montes eran los lugares donde generalmente aparecían o se adoraban dioses locales de esos lugares. Dios es el Dios, no es un Dios local de un monte. Dios hizo los montes y Dios hizo todo lo que hay y Dios está aparte de lo que hizo y Él lo sostiene. Y ese es nuestro Dios, diría Israel. Ese es nuestro Dios. Cuando habla de las profundidades de la tierra y las cumbres de los montes, escuchen lo que dice Isaías 40:12. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? En su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. O sea, como que Dios lo hizo y la creación, la inmensidad del mar, del océano queda disminuido con estas palabras. Que obviamente Dios no tiene mano, pero nos está hablando de esa manera para que podamos entender nosotros con nuestra mente finita lo grande que es Dios y poder llegar a entender un poco más de lo que es Dios. Tiene el universo en sus manos, Dios. Y ellos, imagínense ellos, el Dios que creó todo, ese Dios condescendió para tener una relación con nosotros, para hacernos su pueblo, para tener una relación con nosotros. Yo me imagino, el que razonaba de esa manera, el creyente del Antiguo Testamento, habría dicho, wow, ¿cómo no va a tener gozo? ¿Cómo no va a tener alegría? ¿Cómo no va a ser agradecido? Entonces, pensar, meditar debía llevarlos, hermanos, a una alabanza gozosa. Y eso aplica a nosotros. Pensar, meditar en Dios, ¿sí? En lo que Él es, en su favor, debe llevarnos a una alabanza gozosa. Entonces, Dios es el Rey, motivo por el cual debe o merece la adoración, dijimos. Comenzamos a responder la pregunta, ¿cuándo es que adoramos a Dios? ¿O de qué manera adoramos a Dios? Y dijimos, adorás a Dios cuando alabás con gozo. Y en segundo lugar, adorás a Dios cuando te rendís totalmente. Verso 6 al verso 7b. Noten ahí, venid y dice, adoremos y postrémonos. Doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y luego la razón, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Comienza otra vez diciendo, venid, un imperativo, un llamado, venid. Y luego aparecen 3 palabras ahí en el verso 6, adoremos, postrémonos y doblemos la rodilla, que tienen la idea de postrarse, ¿sí? La idea de postrarse, de sumisión, de humildad, de acurrucarse, de respeto, de adoración, de reverencia. ¿Vieron cuando alguien entra al estadio y va corriendo donde está Messi o Ronaldo y se arrodillan? Bueno, a la criatura lo hacen. La idea acá es a Dios. Reconocer a Dios, en todo caso,
puedo yo reconocer a Dios porque la habilidad que le diste a esos jugadores, pero no a la criatura. Pero la idea acá es no tanto, si bien está hablando de expresiones físicas, está hablando de una actitud que viene del corazón, de mi corazón debe adorar, mi corazón debe postrarse. Yo puedo arrodillarme acá y yo me imagino en tiempos de los fariseos, gente arrodillándose, ¿no? Los fariseos demostrando que, o tratando de aplicar este pasaje. Sin embargo, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Entonces, adoramos a Dios, podemos decir, adoramos a Dios cuando nuestro corazón se rinde totalmente a Él, cuando Él es todo, cuando lo reconozco como lo que Él es todo lo que necesito, estoy satisfecho en Él. Y dice ahí, antes de terminar el verso 6, hablando de la actitud de adorar a Dios, de inclinarse, dice allí, ante el Señor nuestro Hacedor. Puede ser que esté pensando el salmista en Génesis 1, ellos obviamente tenían el Pentateuco y más, pensar en Génesis 1, o puede ser que estén pensando en ellos, como Dios los hizo, los creó, los hizo su pueblo. Y creo, y me inclino más a pensar en esta segunda opción, por lo que viene en el versículo 7, que dice: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. O sea, Dios nos hizo para Él, nos hizo su pueblo. Es como que está pensando en el Dios trascendente, en el Dios creador, en el Dios que gobierna, y ahora ese Dios trascendente y glorioso condescendió y nos hizo su pueblo, dice acá. Nos hizo su pueblo. Dice, Él es nuestro Dios, está hablando de una relación personal. Él no es un Dios, Él es nuestro Dios. Ese Dios que creó todo y que gobierna, ese es nuestro Dios. Y luego dice, y nosotros el pueblo de su prado, o sea, Él es nuestro pastor. Y entonces ahí conectamos, Él es el rey y Él es el pastor. El rey del universo es nuestro pastor, y en los tiempos bíblicos los reyes les gustaba llamarse, algunos de los reyes gustaba llamarse pastores por la función que cumplían de guiar, de proteger, de proveer para el pueblo. Y eso es lo que está haciendo Dios. El rey del universo también es el pastor, está cuidando de su pueblo. Conoce íntimamente las necesidades y los pastorea, como dice el Salmo 23. Él nos está pastoreando, está cuidando, está alimentando a su pueblo, está interesado en su pueblo. Y no porque ellos sean importantes. Dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo apartado, sería. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eres el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, Dios quiso hacerlo de esa manera. Dios quiso hacerlo de esa manera. ¿Cómo no postrarse? ¿Cómo no inclinarse? El Dios del universo, el creador de todo, nos escogió para ser su pueblo, del cual yo soy parte, y ahora nos pastorea, no es que nos tiene allá lejos, nos pastorea. Eso habla de intimidad, de cuidado continuo. Yo soy una oveja, yo necesito su pastoreo, reconozco que necesito su pastoreo, me someto. Señor, sos mi todo. Pensemos en nosotros, en la iglesia. Escuche lo que dice 1 Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento.
No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. A mí me escogió lo vil del mundo, lo menospreciado. El Dios del universo, el que hace salir el sol, el que manda la lluvia, me escogió para que sea parte de su pueblo. Es impresionante. El mismo Dios del Salmo 23 que todos tenemos en mente, descendió del cielo y vino y caminó entre los hombres. Y dijo, yo soy, Jesús, dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y unos versículos más adelante, versos 27 y 28, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Yo las cuido, las protejo y de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Cuando meditamos y pensamos en eso, ¿cómo no someternos? ¿Cómo no someternos a Él? ¿Alabás con gozo? ¿Te humillás? ¿Te rendís ante quien te pastorea como un pastor? ¿Rey? Porque eso es adoración. ¿Sí? Eso es adoración. Dios es el Rey, motivo por el cual merece la adoración, dijimos. ¿De qué manera? Adorás a Dios cuando alabás con gozo. Adorás a Dios cuando te rendís totalmente. Y en tercer lugar, adorás a Dios cuando le obedeces. Cuando obedeces inmediatamente. Cuando llegamos acá al verso 7, parece que está hablando de adoración y de repente cambia, parece. Al punto de que algunos estudiosos creen que son dos salmos diferentes que se juntaron. Porque el primero es un salmo de alabanza y este parece que no encaja en la alabanza o en la adoración, pero está siguiendo con el mismo tema. Y lo que está diciendo básicamente es que adoramos a Dios cuando obedecemos. Y obviamente cuando no lo hacemos, no adoramos a Dios. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Por 40 años, dice, me repugnó aquella generación. Y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Básicamente lo que enseña esta porción es lo siguiente. A ellos, ¿sí? Está hablando de los padres de ellos, de una generación que murió en el desierto por tener un corazón endurecido, por no meditar en las grandezas de Dios, en la gloria de Dios. Y estuvieron 40 años dando vuelta y no entraron a la tierra prometida. Y esta porción del 7b al 11 nos dice, cuidado con endurecer el corazón. Cuidado con endurecer el corazón. Si oís hoy su voz, esto indica urgencia. Y no necesariamente está hablando de un día de 24 horas, sino que está hablando más bien de un periodo de gracia que puede ser menos que 24 horas. Cuando Dios habla, tal vez espero que en este momento Dios te esté hablando, no endurezcáis el corazón. No lo hagas, te está diciendo Dios. El ladrón en la cruz tuvo un par de horas y uno endureció el corazón y otro no lo endureció, sino que
se derritió ante su Creador, clavado en la cruz. Y hoy está en el cielo. Oí su voz, dice ahí, no endurezcáis vuestro corazón. Y luego habla de Meriba y de Masá como, no como lugares, sino está mostrando la actitud que tuvo el pueblo. Cuando habla ahí en primer lugar Meriba, rebelión, y la otra palabra habla de tentación o de prueba, y tiene que ver con la actitud del pueblo. Ellos tuvieron esa actitud de rebeldía. Ellos me tentaron, ellos me probaron, va a decir después. Dice ahí, no endurezcáis vuestro corazón. El corazón tiene que ver con la voluntad también. Ellos tuvieron la voluntad, porque tenían la voluntad de decidir, tuvieron la voluntad de no obedecerme. No me quisieron obedecer. Ellos escucharon mi voz. Dios le hablaba por medio de Moisés a ellos. Ellos escucharon mi voz, pero voluntariamente no quisieron, se endurecieron. De la misma manera, ¿se acuerdan cuando Moisés y Aarón iban a Faraón? Y Faraón dice que endurecía su corazón. Y después Dios lo endurecía, ¿no? Como juicio sobre algo que ya estaba duro. Pero endurecía su corazón. Y endurecía su corazón. Y endurecía su corazón. Lo mismo hizo el pueblo que salió. Endurecía su corazón. Dios hablaba. Dios mostraba su grandeza. Ellos eran espectadores de primera mano. Tremendo privilegio. Pero endurecían su corazón. Dice en el verso 9, cuanto vuestros padres me tentaron, que no endurezcan el corazón como vuestros padres, que me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, ellos vieron mi obra, pero igual. Dios había sido fiel. Dios había sido fiel. Dios había dicho que los iba a sacar después de 400 años, los saca. Lo iba a sacar con mano poderosa. Dios había cumplido todo. ¿En qué fue infiel? ¿Qué hizo mal Dios? Pero se endurecieron. Ahora ellos pensaban, bueno, no nos alcanza con lo que hizo. No nos alcanza con lo que hizo. O miraban hacia atrás y tal vez pensaban, no lo va a volver a hacer. O lo que hizo es irreal, o no sé, estaban incrédulos. No podían creer en el presente. Me tentaron, me probaron, dice ahí. O sea, no fue suficiente lo que hiciste, Dios. No fue suficiente. Y endurecieron su corazón al negarse confiar en Dios. ¿Sí? Dios hablaba, Dios mostraba evidencias. ¿Sí? Tal vez estás acá y escuchas el Evangelio. Lo entendés intelectualmente, pero te negás a creerlo. Ves evidencias, porque ves personas transformadas. Ves que eran unas personas y que ahora son otras. Ves el poder de Dios, pero te negás a creer el Evangelio. O siendo un creyente te negás a confiar y a creer lo que Dios dice en tu palabra en la situación que te toca y te endureces. No creyeron en la capacidad ni confiaron en la fidelidad de Dios para satisfacer sus necesidades. Entonces dice ahí, por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón, y no conocen mi camino. La actitud provocada por la queja llevó a ellos a endurecerse. Ellos, del capítulo 5 de Éxodo hasta el 14, Dios muestra su poder, despliega su poder. En el capítulo 15, ¿se acuerdan? Moisés y el cántico del pueblo, por lo que Dios hizo. Pero antes de eso, antes de ese cántico, ellos renegaron y se quejaron porque había un estanque y el agua era amarga. Después de todo lo que Dios hizo, el agua es amarga. Y Dios transformó esa agua. Y Dios demostró una vez más su poder y tuvieron para tomar. Y después en el capítulo 16, creo que es, se quejan porque no tienen comida y Dios manda comida. Y después en el capítulo 17, otra vez le falta agua y se quejan. Y hasta Moisés,
se le salió la cadena en ese momento y tenía que hablar y le pega a la roca. Quejas y quejas y quejas. Y más tarde también, cuando llegamos a número 14, que tienen que ir hacia la tierra prometida y tienen que ir a verificar, no a ver si van a entrar, sino a verificar cómo es, porque Dios dijo que van a entrar. Y de los 12 espías, 10 de ellos dicen, no vamos a poder. ¿Pero para qué los sacó Dios de Egipto? Para ir ahí. No vamos a poder, porque las murallas son gigantes, las personas son grandes. Nosotros somos una hormiguita al lado de esos pueblos. No vamos a poder. Y todo el pueblo se paró del lado de los 10. Solo Caleb y Josué dijeron, sí, es verdad todo lo que dicen, pero Dios dijo que vamos a entrar. Dios lo va a hacer, porque Dios es fiel a su palabra. Dios no miente. Escuchen lo que dice Números 14, 19. Perdona, te ruego la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. O sea, continuamente Dios tenía que perdonar, porque continuamente se quejaban, continuamente rezongaban, continuamente no creían, continuamente eran incrédulos, a pesar de todo lo que veían. Y dice ahí, por tanto juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Y como ya dijimos, 40 años vagando, hasta que murió toda esa generación. Y la generación más chica, de 20 años hacia abajo, fue la que entró a la tierra prometida. Entonces, terminando ya, hermanos, oír su voz, cada domingo la oímos, ¿no? Y tal vez y obviamente en sus casas también cuando leen la Biblia. Oír su voz y no actuar es no adorar. Es un acto de nuestra voluntad. Yo decido no obedecer. Y cuando decido no obedecer hoy, estoy decidiendo endurecer mi corazón. Y cuando decido no obedecer mañana, estoy decidiendo endurecer mi corazón. Y cuando decido no obedecer pasado mañana, estoy decidiendo endurecer mi corazón. Y como ya decimos, mi corazón comienza a hacerse insensible. Si usted con una aguja se pincha, le va a doler porque es sensible, pero si sale un callo, usted se pincha y ya no duele, porque hay una dureza. Eso es lo que puede pasar con nuestros corazones. Dijimos al principio que íbamos como a completar la idea que aprendimos hoy, y ahora la completamos. Dios es el Rey, motivo por el cual debe o merece la adoración de su pueblo, con alabanza gozosa, con reverencia total, con obediencia inmediata. De lo contrario, nos endureceremos, corriendo el peligro de perdernos. Y no estoy hablando de perder la salvación. Estoy diciendo lo que está advirtiendo. Porque hay dos opciones nada más. Una actitud que alaba a Dios con gozo, que es agradecido a Dios, que se rinde a Dios, no de manera perfecta, pero ese es el patrón, y que obedece a Dios, no de manera perfecta, pero que ese es el patrón. Y la otra actitud es una actitud de queja, de incredulidad, de desobediencia. Dios dice, pero no soy hacedor de la palabra, y ese es el patrón. Esas son las dos actitudes. Hoy leímos Hebreos en la lectura bíblica. Y se dieron cuenta que en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos toma de este mismo pasaje y lo trae a los creyentes del Nuevo Testamento. Y cuando dice que ojo con endurecerse, porque tal vez no entren al reposo, el reposo para Israel era la tierra de Canaán. Pero cuando habla del reposo, en hebreo está hablando de la salvación. Ojo que puede haber entre nosotros, está diciendo el autor, personas que creen que son salvas, porque vieron
porque gustaron el don, porque vieron la obra del Espíritu Santo, porque cantan, porque leen la Biblia, porque escuchan, porque dicen, es así, pero su patrón es no obedecer, no obedecer, no obedecer, quejarse. Probablemente sea una evidencia de que no son creyentes. Y entonces el llamado allá en hebreo es, ojo con endurecer el corazón. No sea que no entren al reposo, no sea que no sean salvos. Otra vez, no que se pierde la salvación, no que no lleguen a obtener la salvación que ustedes creen que tienen y se endurezca a tal punto que no haya vuelta atrás, que se hagan insensibles. Tal vez estás acá entre el pueblo de Dios y sos un creyente, pero te diste cuenta que no estás alabando a Dios con gozo, que no te estás rindiendo completamente a Dios, que no estás siendo obediente, hay cosas que tenés que hacer y estás eligiendo esto sí, esto no, y estás en... Bueno, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, quiero alabarte con gozo, quiero rendirme totalmente, quiero ser obediente en todo lo que tú me mandas. Pero también ahí está la otra posibilidad, que tal vez estás acá, entre el pueblo de Dios, creyendo que sos parte del pueblo de Dios, pero te diste cuenta o no, y te pones a examinar tu vida, y tu vida más que nada se caracteriza por quejas, y quejas, y quejas, y sabes que Dios te proveyó, y que Dios es bueno, y que Dios te protege, pero quejas, nunca alcanza, nunca hay tiempo para meditar en ese Dios, porque Dios me tiene que tratar de esta manera, y siempre hay quejas, y hay amargura. Y sé cosas teóricas, pero mi vida se caracteriza por la queja, por la incredulidad. Y Dios te habla y sabes, sí, hay que hacerlo, pero no lo haces, no lo haces. Probablemente no haya regeneración. Y dice ahí, si hoy oí su voz, y yo creo que lo estás oyendo, no endurezcas el corazón. Pedir a Dios que te ayude a quebrantarte, que te dé arrepentimiento y fe, que puedas creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, que puedas entender que no mereces, que lo único que mereces es el infierno, pero Él murió y puede hacer posible tu salvación si venís arrepentido por tus pecados, creyendo en que Él los pagó todo. Él no quedó en la tumba, Él resucitó, Él puede salvarte. Transformar esa queja en gozo, transformar esa incredulidad en credulidad, capacitarte para que seas obediente con su Santo Espíritu. Si oís hoy su voz, no la endurezcas. Adoramos a Dios entonces con alabanza gozosa, rindiéndonos a Dios, reverenciando a Dios completamente y obedeciendo inmediatamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por guiarnos, por mostrarnos cómo tenemos que adorarte, cómo tenemos que alabarte, Señor. Gracias porque hay infinidad, Dios, de razones, de motivos para adorarte. Pero muchas veces nos enfocamos en nosotros, Dios, y no te adoramos como realmente debe ser adorado. Te pedimos perdón por eso. Ayúdanos, Dios, a todos a meditar, a reflexionar en tu grandeza, en tu obra a favor nuestro, en el Evangelio, Dios. Queremos alabarte con gozo, con alegría. Señor, quita de nosotros la queja, porque si hay algo que merecíamos, eso era el infierno, y por los méritos de Cristo no lo vamos a padecer. Todo lo demás es gracia. Señor, también queremos ser obedientes, Dios, cuando nos hablas, ser obedientes, cueste lo que cueste, porque tú nos capacitas y nos das todo lo que necesitamos para poder obedecerte. Y Señor, por favor, si hay alguien que no te conoce, obra, Dios, obra.
para salvación. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.